El impacto económico y financiero de la guerra de Israel contra Hamás, el impacto a nuestra región. Charlé más temprano con Fernando Lozada, economista jefe para mercados emergentes de Oppenheimer & Company. A nivel de la economía global y en particular sobre América Latina, creo que hay tres factores que hay que destacar. El primero es lo que está pasando y va a ocurrir con el mercado de materias primas, en particular el petróleo. Medio Oriente es el área donde se produce la mayor cantidad de crudo, así que cuando hay inestabilidad política, esto afecta al precio del petróleo. Desde que estalló el conflicto ya estamos casi $3 arriba. Todavía el panorama de cómo va a seguir este conflicto es incierto, pero yo no descartaría que pudiera haber disrupciones adicionales en el mercado del crudo, y de ser así los precios van a aumentar más. Y mayores precios del crudo generan ganadores y perdedores, pero típicamente menor crecimiento en países importadores. Segundo efecto importante es aversión al riesgo y lo que en los mercados se llama flight to quality, es decir, el escape de activos riesgosos hacia activos que se consideran más seguros. Esto, yo diría, te va a afectar al mundo emergente en particular, porque se ve como un mundo riesgoso, y podría favorecer la demanda de, por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que a pesar de todos los problemas que tiene la economía de Estados Unidos, todavía son los activos seguros por excelencia. Y cuando hay incertidumbre, ya sabes lo que pasa, se posponen las decisiones de inversión, aumentan los premios por riesgo, todo como que se va desacelerando. Y en tercer lugar, está el tema del movimiento contrario a lo que es la globalización. Los organismos multilaterales han estado advirtiendo acerca de los peligros de que surjan polos de comercio aislados uno del otro, es decir, menos globalización, más silos comerciales. Esto seguramente resultaría en menor crecimiento a nivel mundial, con un impacto directo sobre todo en nuestros países. Creo que este es un riesgo bien grande del conflicto de Medio Oriente. Las decisiones de estrategia comercial de los países típicamente son muy políticas, y uno debería pensar que si el conflicto recrudece, bueno, esto no va a favorecer a la apertura comercial a nivel global. Evidentemente, Fernando, en función de la duración de este conflicto o de si se amplía a más países o a más grupos, imagino yo, dependerá también el impacto, y lo estamos hablando cuando el Fondo Monetario Internacional acaba de lanzar su nuevo pronóstico o nuevos pronósticos de crecimiento para el mundo, ya con un escenario en desaceleración en 2024. Sin duda, hay que destacar que esta nueva crisis global nos está pegando en un momento de vulnerabilidad importante, con el mercado accionario ya habiendo perdido más de 5% desde el principio de agosto en Estados Unidos, mucha gente en los mercados preocupada porque la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés relativamente altas por un periodo prolongado. Así que yo creo que esto sugiere que va a continuar la presión sobre los precios de los activos del mundo emergente, tasas de cambio, rendimientos de la deuda. No nos olvidemos que en muchos países emergentes la deuda pública hoy día con respecto al PIB es bastante más alta que antes de la pandemia, pero las tasas de interés son mucho más altas. Así que hay que usar más recursos para pagar deuda, que significa menos recursos para inversión, salud, educación, etcétera. El panorama es bien complicado. No te puedo dejar ir sin hablar de Argentina, Fernando, en el día en el que hablamos ya de un tipo de cambio paralelo que supera las 1.000 unidades por dólar, fuera de control, la huida del peso. Háblame de lo que además ya dijo la Asociación de Bancos Argentinos, pide responsabilidad en este último tramo de la carrera presidencial. ¿Qué dices? La situación es muy delicada, se ha agravado porque por un lado el gobierno ha introducido medidas de expansión fiscal en un momento inapropiado, con un criterio meramente electoralista, dado que el ministro de Economía es candidato a presidente, y por otro lado el candidato que lidera las encuestas ha hecho algunas afirmaciones que no ayudan a la confianza en el peso y en los depósitos bancarios. Yo creo que es una estrategia súper riesgosa. Milei dijo que cuanto más se deprecia la moneda, más fácil va a ser dolarizar. Sí, está claro, el valor de los activos en pesos se pulverizan a medida que se deprecia la moneda y se acelera la inflación, así que se necesitan menos dólares para absorber los pesos que circulan. Pero hay un enorme daño colateral si esto ocurre. Se hace pedazos el salario real. Así que si la idea es generar una explosión inflacionaria para poder dolarizar, me parece no solamente irresponsable, sino también increíblemente riesgoso. Una hiperinflación
es una situación de crisis extrema, con consecuencias que muchas veces no se pueden controlar. Es una suerte de bomba atómica económica. Se rompen las cadenas de oferta, el salario se destruye, la población se pone muy nerviosa. Además, no olvides que Argentina ya tiene niveles de pobreza que yo los llamo obscenos. Una hiper los va a hacer subir aún más. Así que esta situación es bien, bien peligrosa.